Estas son las hazañas del deporte. Revisamos cómo le fue a Costa Rica en los Olímpicos de Los Ángeles 1984. La primera medalla ganada en Seúl 88 y la participación en Barcelona 92. Y yo les digo a los muchachos que no dejen de soñar. Que cuando uno quiere lograr un sueño y se propone, lo logra. Recordamos al recién desaparecido portero Rodolfo Bobby Álvarez y su paso por el fútbol nacional. 100 años de fútbol y de compartir una misma pasión. Celebramos el primer siglo de vida de la Federación Costarricense de Fútbol. En 1989, el Nacional de Uruguay, campeón del mundo en el 88, se enfrentó a la selección nacional en La Sabana. Veremos cómo le fue a la tricolor. Fue un partido duro, como siempre, contra los uruguayos, ¿verdad? Un equipo del Nacional que venía con muchas figuras en ese momento. Iniciamos Hazañas del Deporte. Amigos, qué gusto saludarlos en esta nueva cita semanal, Hazañas del Deporte. Es un placer que usted sea parte también de este programa y lo compartimos con Hernán Morales y también Everardo Herrera para hacer este viaje por el tiempo y repasar esos grandes momentos del deporte nacional e internacional. Don Hernán, bienvenido, ¿qué tal? Muy bien, por dicha, Alex, Everardo, y lógicamente que como siempre hacemos el saludo para todos ustedes, esperando que este nuevo programa también sea del agrado como los anteriores. Siempre hay repasos interesantes que hacer y los invitamos a que estén atentos, Everardo, a todos los 60 minutos siguientes. Hernán y Alex, amigos, bienvenidos para pasar un buen rato con esas estaciones que muchas veces algunas las conocemos, otras hay que conocerlas como les pasa a ustedes, pero que forman parte también del mejor bagaje histórico del deporte costarricense. Hoy continuamos el repaso por la participación de Costa Rica en los Juegos Olímpicos. Lo hemos venido haciendo acá en Hazañas semana a semana, porque para un atleta, en este caso de Costa Rica, que no es un país que sea una potencia deportiva, alcanzar los Juegos Olímpicos es sin duda, pues en muchas ocasiones toda una gesta, toda una hazaña. Quizás no siempre se alcanzan las primeras posiciones, pero a veces se mejoran los tiempos, se logra codear con los mejores atletas y eso tiene mucho mérito para nuestros deportistas que no siempre cuentan, obviamente, con los mejores recursos de infraestructura y también económicos, don Hernán. Hoy vamos a repasar lo que sucedió en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, Seúl 88, la primera medalla, y Barcelona 92. Ya lo dijiste muy claramente, yo creo que sí, se convierte en un reto y una aspiración para todos los deportistas, especialmente aquellos que tienen que pelear a nivel individual, porque ahí es donde se demuestra el mayor sacrificio y ese esfuerzo que se hace para tratar de romper su propia marca, romper récords internacionales, hacer los méritos para estar en una gesta donde llegan los mejores del mundo a participar, Y lo dijiste muy bien, yo creo que estos tres que están aquí, especialmente los dos primeros, están marcados por la consecución de la primera medalla de Costa Rica y porque en el fútbol, en su segunda participación, conseguimos una victoria que fue muy celebrada en esa oportunidad en Los Ángeles. Un 2 de agosto en el 84. Claramente para el deportista la Olimpiada es su meta mayor. Es un evento único, extraordinario, maravilloso si lo tomamos en cuenta. Y yo creo que, bien dicho por ustedes, para un atleta costarricense es difícil ir escalando peldaños, pero vamos a poder contar, Hernán y Alex, también esa presea para Costa Rica, esa noche en el 88, cuando por fin Costa Rica puede aparecer en un medallero olímpico. Siempre es grato recordar, así que vamos a recordar cómo le fue a Costa Rica, algunas imágenes también muy valiosas de nuestros deportistas, como decíamos, en Los Ángeles 84, Seúl 88 y Barcelona 92. El 28 de julio de 1984 se inauguró la edición 23 de los Juegos Olímpicos de Verano en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Ahí estuvo Costa Rica con una delegación de 28 deportistas. Una amplia nómina, en especial porque de nuevo se participaba en fútbol. En el arranque se perdió ante Estados Unidos 3-0. Luego, jugando también en Palo Alto, se cayó ante Egipto 4-1, anotando para los nuestros Evaristo Coronado.
La sorpresa vendría el jueves 2 de agosto de 1984, cuando la tricolor derrotó a Italia 1-0 con gol de Enrique Rivers al minuto 33 ante 41.300 aficionados en el estadio Rose Bowl de Pasadena. Cuando íbamos todos ingresando al túnel hacia los camerinos, siento yo que me agarran la mano y cuando vuelvo a ver me fijo y era don Enzo Bersov. Y me hizo la señal de que lo acompañara, me llevó hasta el camerino, sentó a todos los jugadores italianos y le empezó a pegar una clase de regañada a los jugadores por la falta de humildad, que yo, cuando el señor me soltó un poco, yo quise salirme del camerino porque tenía pena ajena, la verdad. En Los Ángeles 84, Costa Rica compitió en 6 diferentes deportes. El atleta Orlando Mora lo hizo en 5.000 y 10.000 metros. Valió la pena todo el sacrificio que hice yo junto con mi familia, porque Harry, se ve involucrada la familia. Es un momento único. No le miento, Harry, ahorita que me estás haciendo esa pregunta hasta que se me eriza, ¿verdad? Me pongo erizo. Y Harry, inolvidable ese momento, ver esa gradería full y estar ahí al lado de la bandera que ondeaba la de Costa Rica con la delegación, porque en realidad esa delegación fue pequeñita, pero bastante competitiva. Una participación numerosa tica y el primer triunfo de trascendencia mundial del fútbol costarricense. En Los Ángeles 84, Costa Rica presentó en atletismo a 3 atletas, Glenn Abrahams, Ronald Lanzoni y Orlando Mora. En fútbol 17, con Maynor Alpizar, Juan Callazo, Germán Chavarría, Evaristo Coronado, Enrique Díaz, Leonida Flores, Luis Enrique Galagarza, Alejandro González, Guillermo Guardia, César Hines, Marvin Obando, Enrique Rivers, Marcos Rojas, Carlos Santana, Miguel Simpson, Álvaro Solano y Carlos Toppins. En judo, Javier Cóndor, Andrés Sancho, Álvaro y Ronnie Sanabria. En natación, Andrea Aguilar. Mientras en tiro, Roger Cartín, Elizabeth Yagosh Burland y Mariano Lara. Del 17 de septiembre al 2 de octubre de 1988 se disputó la 24ª Olimpiada en Seúl, capital de Corea del Sur. Costa Rica en esta ocasión presentó un equipo olímpico integrado por 9 hombres y 7 mujeres. En boxeo, Humberto Aranda ganó una pelea ante el representante de Samoa, Asomo Anaea, que lo condujo hasta la 3ª ronda en el peso welter. Aranda se desempeñó bien y alcanzó a posicionarse en el 9º lugar dentro de 44 pugilistas que compitieron. Yo venía con una preparación súper bárbara, una dedicación total, el apoyo a Costa Rica, el Comité Olímpico, era ya mi 4ª salida con unos Juegos o un ciclo olímpico. Y paso a la 2ª pelea con un polaco, Jan Didak. Este polaco es grandote, entra a matar, ya él me había visto porque yo peleé y él peleó la misma noche, yo lo había visto y bueno, el confrontamiento fue fuerte ya que él era grande, iba para adentro, pero mi movilidad empezó a mellar en la pelea y gracias a Dios pasaba golpes, tiraba golpes y pasaba golpes y tiraba golpes y al final también, después de una decisión dividida en los Juegos Olímpicos, la pelea se la dieron a mi oponente. 8 nadadores componían el equipo de natación costarricense en Seúl 88. El 20 de septiembre, Silvia Paul se convertía en la segunda atleta tica en llegar a una final olímpica en los 200 metros estilo libre. Un día más tarde, el 21 de septiembre, vendría la final y un día histórico para Costa Rica. En el carril 5, Silvia Paul
nadó con gran destreza, mostrando sus mejores condiciones y con un tiempo de 1 minuto 58 segundos y 67 centésimas, ganó la presea de plata. La primera medalla olímpica para nuestro país. Un momento majestuoso con el podio alcanzado. Costa Rica en Seúl 88 presentó 4 atletas en atletismo: Juan Amores, Ronald Lanzoni, Luis López y Maureen Stewart. En boxeo, Humberto Aranda. En judo, Henry Núñez. En levantamiento de pesas, Rafael Elizondo. En natación, Silvia Paul, de 17 años, Natasha Aguilar, Marcela Cuesta, con 16 años, Eric Greenwood, Montserrat Hidalgo, Carolina Mauri, Horst y Sigrid Niehaus. Mientras en tiro, Mariano Lara, ya con sus 3 Juegos Olímpicos. 4 años más tarde, la cita fue en Barcelona, unas justas que tuvieron lugar en territorio catalán del 19 de julio al 4 de agosto de 1992. Costa Rica presentó una nómina de 16 deportistas, la misma cantidad que en Seúl 88. Álvaro Guardia fue el abanderado en la ceremonia de inauguración. Nuestro país participó en 6 deportes. Acá vemos a Randolph Foster en atletismo. También se incursionó en nuevas disciplinas como el kayak. Vemos la participación del nacional Joaquín García en la modalidad de slalom, en la que participaron también Ferdinand Steinborg y Gabriel Álvarez. En femenino también se compitió en este duro deporte. Lo hizo la kayakista Hilda Montenegro, a quien observamos en acción. Otra mujer que nos representó fue Vilma Peña, quien ocupó el puesto 33 en la maratón con un tiempo de 3 horas, 3 minutos y 34 segundos. Este fue su ingreso al Estadio Olímpico el 1 de agosto de 1992. Calderón me dio una partida de donde me regaló todos los viajes a Europa que yo necesitara. Y después una partida que me daba como que de 500,000 colones. Ponga atención usted, en ese tiempo era un platal. Me duró todo, como 6 meses. Para poderme preparar, para ir al volcán, para ir a la playa. Yo me preparé en calor porque Barcelona estaba a 45 grados. Los zapatos se eran como gelatina cuando terminé la carrera. Y yo les digo a los muchachos que no dejen de soñar. Que cuando uno quiere lograr un sueño y se propone, lo logra. Que si quieren ir a los Juegos Olímpicos, no importa en lo que sea, en cualquier deporte, que lo sueñen nada más y que lo cumplan, nada más que sí se sufre mucho, no es fácil. Zoila Rosa Stewart fue otro representante en atletismo. Ella corrió en los 100, 200 y 400 metros planos. Logré ese sueño. Y más importante para mí es resaltar también la dedicación de mi entrenador, porque fue él quien me llamó desde Costa Rica a Barcelona, pagando por esa llamada simplemente para decirme, Zoila, grabé tu competencia, creo que corriste muy rápido la primera parte, entonces la indicación para la segunda vuelta es que conserves un poquitito la energía para que puedas tener más en la parte final. Y así fue como lo realizamos y nuevamente logré mejorar mi marca, siendo la segunda mejor marca en ese momento de los 400 metros. José Luis Molina iniciaba su primera participación olímpica, corriendo en Barcelona 92 la prueba de los 5,000 metros, con un crono de 14 minutos, 9 segundos y 22 centésimas. Costa Rica en Barcelona 92 presentó 8 atletas en atletismo: Henry Daly, Alex y Randolph Foster, Luis López con 43 años siendo el más veterano de la nómina, José Luis Molina, Vilma Peña, Zoila Rosa Stewart y Miguel Vargas. En esgrima, Esteban Mullins. En kayak, Gabriel Álvarez, Joaquín García, Hilda Montenegro y Ferdinand Steinborg con 19 años, el más joven de la delegación. En natación, Silvia Paul. En tiro, Álvaro Guardia. Y en tiro con arco, Patricia Obregón. Una nueva aventura en una nueva era del deporte y las comunicaciones. Barcelona 1992 fueron los Juegos del nuevo orden mundial, con nuevas naciones que dieron como resultado un éxito rotundo.
Así hemos recordado esos 3 Juegos Olímpicos con la participación de Costa Rica y bueno, con las voces también de los protagonistas, don Hernán. Sí, creo que es algo bonito, muy impresionante, que debe llenarnos de satisfacción ver el esfuerzo que hacen nuestros atletas por llegar a representarnos dignamente en estas justas. Yo recuerdo lo del partido de fútbol contra Italia, el día en la noche, y bueno, la victoria se celebró como que si hubiéramos ganado la final del Campeonato del Mundo. En ese tiempo, bueno, el Paseo Colón, famoso, ¿verdad? Siempre igual. Pero la vía hacia el este estaba al contrario ahora, ¿verdad? Que está cerrado la avenida central. Había vía hasta arriba, hasta la Asamblea Legislativa. Ahí fuimos con don Pilo Bando, ya fallecido, con Melvin Villalobos. Terminaron en Chelles. Y adivinaste, ahí terminamos en Chelles, pero fue una fiesta nacional, esa victoria inesperada ya contra la selección italiana, pero que llenó de mucho orgullo. Y después lo de Silvia Paul también fue un asunto que pegó en el corazón de los costarricenses, porque son atletas que llegan a dar un esfuerzo adicional y sobresalen entre verdaderas estrellas del atletismo, de la natación o de cualquier disciplina deportiva. Hernán, vos estabas ahí, perdón. No, me viste pasar. Uno en particular fue el 88, cómo celebramos esa medalla de plata. Lo transmitimos por radio allá en Zapote, en el estudio de Columbia. Era nuestra primera medalla olímpica, sí. Había mucha ilusión. El deporte de la natación, deporte que se controla con cronómetro, permite crear expectativas, ¿verdad? Hasta dónde se puede, pero hay que conseguirlo al final. Y todo el festejo. Y ahora que usted decía, por ejemplo, ese 84, que fue un 2 de agosto, Día de la Virgen, el segundo tiempo fue bravo, ¿eh? Contra Italia, con Marco Rojas haciendo un buen trabajo y la parte defensiva. Y hay que recordar que Italia venía a ser campeón en el 82 con un gran equipo y que tenía de técnico a Enzo Bearzot, aquel que fumaba con la pipa, ¿verdad? El técnico italiano. Y ese equipo, como portero Walter Senga, que después Walter sería aquel guardameta que extendió mucho la imbatibilidad en la Copa Mundial del 90. Esas cosas buenas, interesantes del deporte. Y que seguiremos repasando acá en Hazañas del Deporte, nuevas participaciones de costarricenses. Nos quedan, bueno, hemos llegado hasta Barcelona 92, seguiremos con Atlanta 96, más medallas también en Sydney 2000 y obviamente lo que ha pasado en el presente siglo. Bueno, una noticia que pues sí enlutó al fútbol nacional, la partida del portero Rodolfo Bobby Álvarez, hijo precisamente también de Rodolfo Álvarez, padre, y que tenía también el mismo mote de Bobby, exportero del Cartaginés en los 70s y en los 80s. Sin duda que una noticia que puso luto en el fútbol nacional, don Hernán, un muchacho que tenía incluso pues algunas condiciones para haber brillado más en el fútbol nacional. Así es, cuando supimos la noticia, la verdad es que nos dolió fuertemente porque fuimos compañeros de Rodolfo, de Bobby, padre, en el Club Sport Cartaginés, compartimos con él. Tenemos algunos recuerdos de vivencias, experiencias con él y sabemos que pues, esta impronta partida de su hijo va a ser un dolor muy difícil de mitigar. Pero sí, nuestro apoyo, nuestra solidaridad y nuestro sentido pésame para Bobby, padre. Sí, para toda su familia, sus allegados, realmente muy, muy doloroso, sumamente triste. Y estaba pensando también en un detalle deportivo. Cuesta encontrar padre e hijo portero, ¿verdad? Me parece que Roger Mora y Joao Mora, pero lo de Rodolfo padre y Rodolfo hijo como guardametas en primera división, es difícil hallarlo ahí, Alex. Sí, bastante difícil. Bueno, vamos a recordar en algunas imágenes a especie de homenaje a Rodolfo Bobby Álvarez. El 4 de junio de 2021 falleció el arquero Rodolfo Bobby Álvarez, como decíamos, oriundo de Cartago. Álvarez fue un portero de buena estampa y de condiciones interesantes. Fue parte de la selección infantil que clasificó al Mundial de Ecuador 95, don Hernán. Sí, me jugó para el Saprissa al final de esa década, tuvo su paso también por Carmelita y Liberia, lo mismo que por el extinto Fusión Tibás en la Liga de Ascenso. Hijo de Rodolfo Álvarez, quien también fue portero del Cartaginés en los 70s, 80s. Bobby había nacido en 1978. En paz descanse y mucha fortaleza para sus padres.
Bobby Álvarez, el papá, y doña Ana, además de sus 2 hermanas. Sí, un guardameta, aquí lo vemos incluso en su época, en su etapa por el Saprissa. Recordemos que a final de los 90, pero ahí el titular era Eric Lonis, entonces era difícil para otros guardametas. En el caso de Chico Porras, que estuvo mucho tiempo pues en banca. Bobby Álvarez, muy joven en esa época, con escasos 18 años, incluso brilló, eso sí, en torneos de divisiones menores con el Deportivo Saprissa, aquellos famosos juveniles de alto rendimiento que se realizaban. Guardameta Everardo de buena estampa, ¿verdad? Por ahí de 1,85 m, que tenía buenas condiciones como para haber brillado un poco más en el fútbol nacional en cuanto, digamos, a una permanencia todavía mayor, una mayor vigencia en el fútbol de primera división. Y claramente las dificultades que tienen los porteros, ¿verdad? Solo uno juega, los otros esperan, como por ejemplo pasa con Bobby Álvarez, tiene que enfrentar ese tipo de circunstancias de clubes en selección y vivió esa experiencia de un buen equipo, ¿verdad? Cuando estuvo en el Mundial Juvenil del 95. Donde tenía a Fausto González, que era el arquero titular en esa selección que clasificó, bueno, que fue campeona de la CONCACAF. Con jugadores de muy buen pie, en la Infantil 95, ahora que actuó en Ecuador. Aquí vemos algunas de sus acciones cuando estaba con el equipo de Liberia, en su lapso por el equipo liberiano. Esta es con esa selección infantil de la que hacíamos referencia ahora, dirigida por Armando Rodríguez. Sí, destacaba, el profesor Armando Rodríguez. Sí, destacaba mucho por su buen manejo de los achiques. Era un portero que salía muy bien. Ahí tuvimos el repaso en algunas acciones al verlo actuar. Generación de Andrei Campos, Alonso Solís. ¿Cómo no? Y de esa misma generación, así que en paz descanse Rodolfo Bobby Álvarez. Nuestros atletas, y enviándole obviamente también el abrazo solidario a toda la familia de Rodolfo Bobby Álvarez allá en Cartago, especialmente para su papá y su mamá, doña Ana. Atletas costarricenses que siguen consiguiendo éxitos y logros. Noelia Vargas selló su boleto a los Juegos Olímpicos y en esos días previos alcanzó un nuevo récord que lo vamos a revisar de inmediato. Estas hermanas Vargas que siguen consolidándose en el atletismo costarricense, don Hernán. Sí, lo que hemos hablado de la parte individual, cuánto ayuda muchísimo al atleta que no depende de otros, sino de su mismo esfuerzo y de sus tiempos para poder lograr alcanzar metas. Y para Noelia no es de extrañar, ha tenido que luchar muchísimo en esta ocasión para poder alcanzar los tiempos necesarios para cumplir con esta oportunidad de ir a los Juegos Olímpicos. La atleta nacional Noelia Vargas impuso un nuevo récord en los 10.000 metros marcha. Vargas consiguió esta nueva marca el sábado 29 de mayo de 2021. El tiempo de Noelia fue de 44 minutos 53 segundos y 39 centésimas sobre la pista del Estadio Nacional en la Sabana durante el Campeonato Nacional de Atletismo, Everardo. El mejor crono de Noelia Vargas había sido en Atillo. Eso fue en noviembre del 2020, con un tiempo de 46 minutos, 40 segundos y 96 centésimas aquella vez. Así entonces, Noelia Vargas sigue mejorando tiempos y en esta ocasión logró un nuevo récord nacional. Hay que ubicar también que ella es entrenada por su madre Dixiana Mena y es hermana de la también atleta Andrea Vargas. Y que las dos estarán en los Juegos Olímpicos de Tokio. Noelia Vargas, que ha conseguido su boleto y también sigue imponiendo récords. Noelia Vargas, recordemos que su hermana se llama Andrea Vargas, que compite ya en la competencia con vallas. Ella lo hace en marcha, en el caso de Noelia, a quien observamos en esta imagen, así que... Una prueba muy técnica, ¿verdad? Que se requiere de un gran manejo del ritmo. Complicadísima, una competencia durísima donde muchos atletas se preparan durante incluso años y alguna penalización, por ejemplo, durante la competencia les cuesta la expulsión. Sí. Si usted cambia la técnica de la marcha, le puede costar la participación en la competencia y evidentemente hay un esfuerzo muy grande. El atleta va como forzado con esa técnica de marcha. Sí, aquí estamos hablando de los 10.000 metros marcha, o sea, los 10 kilómetros. Ella es la primera atleta en esta especialidad visible en Costa Rica, ¿verdad? La más publicitada de todos, se puede decir incluso la que más se ha expuesto
en una especialidad en la que el país no figuraba, hasta que tenemos aquí la satisfacción de ver el gran esfuerzo de la puriscaleña Noelia Vargas. Escuchamos a Noelia Vargas entonces sobre su récord nacional y que ya es atleta olímpica. El día de hoy pude realizar nuevo récord nacional en 10.000 metros marcha. Estoy muy contenta, muy orgullosa porque este es como un test, ¿verdad? Como una prueba de control para ver cómo estoy, cómo me siento físicamente para lo que viene la próxima semana, que voy a estar en La Coruña compitiendo 20 kilómetros marcha. Bueno, es una gran motivación, ¿verdad? Me imagino correr acá en Costa Rica, previo a una prueba en el exterior con todo el plan que se tiene para conseguir lo que quiere. Sí, gracias a Dios pude sacar una buena marca, me sentí muy bien físicamente. Y también muy contenta por la marca obtenida, que es una buena marca, y muy contenta porque pude también obtener los 100 puntos que serán acumulados en el ranking mundial, que son 100 puntos por ser campeona nacional. Entonces eso me va a ayudar muchísimo a bajar la posición en el ranking. Noelia Vargas, que hablaba de su participación en La Coruña, donde sellaría su boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio. 2 hermanas presentes entonces por Costa Rica en la justa de Tokio 2020. No, y el otro detalle que no puede pasarse por alto es que son entrenadas por su señora madre, quien ha demostrado también tener un gran conocimiento y una extraordinaria capacidad para pulir de esa forma a sus hijas y en 2 disciplinas distintas llevarlas hasta que sean clasificadas para una Olimpiada. Es un mérito enorme para ella también. Eso es como una historia de la supermamá para una película, ¿verdad? Queda como para una historia, claro. Definitivamente. Así que saludo para doña Dixiana Mena, que es la mamá de Andrea y Noelia Vargas. Vamos a recordar a Micheline Ostermeyer, una atleta francesa que ganó 3 medallas en los Juegos Olímpicos de 1948 en Londres. Micheline Ostermeyer, una excepcional pianista clásica, a los 23 años decidió practicar atletismo y a los 25 años ganó 2 medallas doradas olímpicas. Micheline Ostermeyer nació en Rang-du-Fliers, en la campiña francesa, el 23 de diciembre de 1922. Desde niña estudió piano y antes de los 20 años ya era una eximia pianista. Siempre tuvo pasión por el deporte y a los 23 años comenzó a practicar el lanzamiento de disco. Logró participar en los Juegos Olímpicos de Londres 1948 y ganó la medalla de oro en lanzamiento de disco. Días más tarde, también participó en la competencia de lanzamiento de bala. Y también alcanzó la medalla dorada. Para mayor asombro, en los mismos Juegos ganó la medalla de bronce en salto en alto. Micheline Ostermeyer fue la primera deportista francesa en lograr 2 medallas doradas en un mismo Juego Olímpico. Micheline enseguida se retiró del atletismo, por lo que solo compitió en los Juegos de Londres. Se dedicó toda su vida al piano y de hecho, durante toda esta historia, estamos escuchando el segundo movimiento de la sonata número 2 de Rachmaninoff, interpretada por ella misma. Micheline Ostermeyer falleció en octubre de 2001 y sin duda alguna fue una mujer excepcional en la música y excepcional en el deporte. Años de fútbol y de compartir una misma pasión. Celebramos el primer siglo de vida de la Federación Costarricense de Fútbol. En 1989, el Nacional de Uruguay, campeón del mundo en el 88, se enfrentó a la selección nacional en La Sabana. Veremos cómo le fue a la tricolor. Fue un partido
duro, como siempre, contra los uruguayos, ¿verdad? Un equipo del Nacional que venía con muchas figuras en ese momento. Hoy en la sección Personajes del Deporte vamos a recordar a Francisco Pacho Maturana, técnico de la Selección de Colombia, en algún momento técnico también de la Selección Nacional, que vino a Costa Rica en 1997 a un congreso de entrenadores. Bueno, para mí es motivo de complacencia el poder venir y aceptar la gentileza de la gente de Costa Rica de invitarme acá. Espero que mi presencia sea productiva para los que podamos o puedan participar. De antemano yo reconozco que me voy a ver fortalecido con el contacto con cada uno de ellos y que acá el lunes que me vaya, con toda seguridad que me voy a ir reforzado espiritualmente, porque a través de la confrontación de ideas, de lo que podamos conversar en los pasillos, pues es donde uno tiene opciones de crecer. Ahí estaba Francisco Maturana, Everardo. En esa época faltaban 2 años para asumir las riendas de la selección, algo que alcanzaría en 1999. Sí, él alcanza un gran prestigio con la clasificación al 90, después 94. Era el artífice aquí del juego zonal, que admiraba a muchos entrenadores locales. Y viene a ese congreso, posteriormente esas cosas del destino uno no pensaba que se llegara a dar, y se convierte en entrenador de Costa Rica, ¿verdad? Y gana aquel título de un CAF increíble contra Honduras, que perdemos 2 veces contra Honduras, pero lo consigue aquí en el Estadio Nacional. Sí, lo recordamos con mucho aprecio en una parte, ¿verdad?, de la conducción de la selección nacional. Después pasaron algunas otras situaciones, algunos otros problemas que dieron al traste con la continuidad del señor Maturana al frente de la selección nacional. Y después termina aquello en un embrollo de cobros de contratos, de dineros y platas, que al final de cuentas Costa Rica, cuando lo contrata a un técnico de jerarquía. Queríamos tener yo no sé si habíamos hecho un esfuerzo tan grande antes. Lo de Italia 90, tal vez con Bora, fue una de esas participaciones en que se hace una gran inversión, pero ya estábamos clasificados. Con Maturana no pasó eso. Y fue como una desilusión en el aspecto futbolístico y al final la parte económica. Los grandes técnicos de grandes chequeras normalmente, pues, digámoslo así, no han pegado en el fútbol costarricense. Maturana llegaba en una época muy brillante para él, esa década de los años 90. Seguimos hablando de temas de la federación, ahora más positivos. 100 años cumple la Federación Costarricense de Fútbol, 100 años de que el balompié costarricense está organizado. Se dice fácil, pero no lo es así. Vamos a ver en esta nota, resumimos algunos de los momentos, digamos, algunos de los pasajes más brillantes del fútbol de selección, ya organizados. Recordemos que antes los campeonatos incluso eran organizados directamente por la Federación Costarricense de Fútbol. La Fede Fútbol 1921-2021. «100 años se dicen fácil, pero en un siglo cambia el mundo, un país, un deporte y una selección». Fue el 13 de junio de 1921 cuando se organizó el balompié costarricense. Nació la Liga Nacional, hoy Federación Costarricense de Fútbol, con la afiliación de los clubes cartaginés, alajuelense, Gimnástica Española, Gimnástica Limonense, La Libertad, la Unión de Tres Ríos y el equipo herediano. Este fue un antes y un después para el deporte preferido de los costarricenses. Ese mismo año se organizó el primer campeonato y también la primera selección nacional, campeona centroamericana, en ese significativo 1921. En 1927 Costa Rica se afilió a FIFA. En los años 30 vinieron más campeonatos nacionales y participaciones de la selección mayor en Cuba, El Salvador y Panamá con muy buenos resultados. En 1931 se cambió el nombre a Federación Deportiva de Costa Rica y en 1934 a Federación Nacional de Fútbol. En los años 40 la tricolor fue campeona centroamericana y del Caribe 3 veces. El fútbol nacional ya era una realidad en un remozado Estadio Nacional que había visto la luz en 1924. En los 50 surgió una gran generación. Los famosos chaparritos de oro que dieron cátedra en el Istmo y luego en México durante el Panamericano de 1956.
Los resultados que nosotros obtuvimos en este torneo panamericano de 1956 fue un resultado de un trabajo planificado. Después vendrían las eliminatorias mundialistas, siendo el camino a Suecia 1958 el primero que se disputó. En los 60s se enfrentaron grandes duelos que llenaban de par en par el Estadio Nacional. Si por toda esta sección de CONCACAF hubieran ido no 3 equipos como ahora, 2 equipos, Costa Rica, bajo mi dirección, podíamos haber ido como en segundo lugar, pero iba solo uno por toda esa enorme zona. En 1961 Costa Rica fue uno de los países fundadores de la CONCACAF. A finales de esa misma década, un cambio definitivo en su nombre a Federación Costarricense de Fútbol. Más generaciones surgieron en los años 70 y de a poco se fue gestando la primera participación en un evento de calibre mundial. Los Juegos Olímpicos Moscú 1980. La tricolor tuvo su primera vitrina en Europa, que fue de gran enseñanza. Fue algo inolvidable, o sea, para un jugador, como en el caso de nosotros, que teníamos problemas para clasificar ese tipo de eventos, ir a esas contiendas, fue algo muy, muy lindo y fue una gran experiencia como futbolista. Desde la sede de la Fede Fútbol, por muchos años en La Sabana, se consiguió el éxito de unos segundos Juegos Olímpicos, en esta ocasión Los Ángeles 1984, donde se recuerda la victoria sobre Italia con gol de Enrique Rivers, el primer triunfo de resonancia mundial. Para ellos era igual decir Costa Rica que Puerto Rico, o nos confundían con Puerto Rico, y entonces que un equipo de esa naturaleza con jugadores que ni siquiera eran profesionales, eran semiprofesionales. Ellos jugando con el Inter, con el Milan, con la Juventus, pues lógicamente estaban resentidos, estaban dolidos, y uno puede entender el momento que estaban viviendo. En esa década se clasificó al primer mundial menor, el Sub-17, China 1985. En 1989 se alcanzó la primera clasificación a un mundial juvenil en Arabia Saudita. Y como corolario, la clasificación a Italia 1990, nuestro primer mundial mayor. Un boleto ganado en casa en 1989. La cabeceo y donde levanto y está toda la afición de pie gritando. Y ahí es donde yo corro, claro, celebrando el gol, ¿verdad? Y yo corrí hacia la esquina porque era hasta donde podía llegar. Pero si hubiera sido un kilómetro hubiera corrido. Mi primer gol con la selección de Costa Rica, mi primer partido con la selección de Costa Rica. El verano italiano fue inolvidable. Debut de ensueño con triunfo 1-0 ante Escocia, así como los duelos ante Brasil y Suecia. Y la clasificación a octavos de final ante Checoslovaquia. En el momento que yo paro el balón con la pierna, ya sea o pararse la marchena o para rematar o pararse la callazo, yo siento que el defensa me golpea la espalda, donde me va a marcar. Entonces digo, sí, Callazo está solo, mejor la coloco hacia atrás para que Callazo defina con más tranquilidad. Más victorias en los 90s con la naciente Copa de Naciones UNCAF, la que ganó en 8 ocasiones y además participó en 4 mundiales menores en ese lapso. Nuevo milenio, nuevo siglo y nuevos retos. Una eliminatoria impecable en el 2001 condujo a la tricolor al Mundial Japón y Corea del Sur 2002, donde cumplió un buen papel a pesar de haberse enfrentado al campeón y al tercer lugar de esa copa. En el horizonte surgieron retos como las Copas América y eliminatorias cada vez más exigentes. En 2004 se regresó a unos Juegos Olímpicos en Atenas, Grecia. Alemania 2006 fue una nueva realidad, con el gran honor de abrir la Copa Mundial ante el local y una audiencia global. La década cerró con el extraordinario 4º lugar de la selección juvenil en Egipto 2009. Y teníamos todos los ingredientes para que nos golearan también aquella noche y ya tener el vuelo de regreso directamente. Me acuerdo que la gente de FIFA ya estaba todo preparado para el día siguiente, nosotros montarnos en avión para ir a Costa Rica, y las palabras últimas que dijimos en el camerino cuando salimos a calentar y todo eso fue que
que ya era la hora, que era nuestra hora. En un verdadero hito para nuestra federación, del 15 de marzo al 4 de abril de 2014 se organizó el Campeonato Mundial Femenino Sub-17 en Costa Rica, que llevó 285,000 espectadores a nuestros estadios. El balompié tico tocó el cielo en Brasil 2014, con victorias sobre Uruguay, Italia y empates contra Inglaterra, Grecia y la misma Holanda, que nos llevaron a cuartos de final, y el país vivió una fiesta como pocas. Tantas cosas, gratitud al Todopoderoso, gratitud a quienes han trabajado con nosotros, a esa entrega y esa concentración que tuvo el equipo en el campo de juego. Siento que hicieron un mérito impresionante. El fútbol femenino, después de años de brega, alcanzó su primer mundial mayor. Sucedió en Canadá 2015. Y yo lloraba, yo iba desfilando y escuchando el himno del Fair Play, y yo lloraba, y obviamente cuando cantamos el himno también, o sea, uno hasta que sentía que la garganta ya no podía más, y nada más escuchar el silbato y empezar a vivir todas esas emociones que nos llevaron hasta allá. El fútbol playa y también el futsal han puesto en alto el nombre de Costa Rica. 100 años de éxitos y también de enfrentar nuevos desafíos, ahora con mejor infraestructura y un complejo de fútbol que es orgullo mundial. En síntesis, en 100 años de fútbol masculino, Costa Rica asistió a 5 mundiales mayores, 3 Juegos Olímpicos en fútbol masculino, 9 campeonatos del mundo sub-20 y 10 en la categoría sub-17. Por su parte, asistió a un mundial mayor en femenino, 3 Copas del Mundo femeninas sub-20 y 2 sub-17. Asistió a 5 mundiales de futsal y a 2 Copas del Mundo de fútbol playa. 100 años de vivencias, 100 años de triunfos, también de momentos difíciles. Algunos que nos sacaron las lágrimas, otros nos tocaron el orgullo, otros más nos llevaron a la gloria. Pero ante todo, es un siglo de compartir una misma pasión. ¡Feliz 100 aniversario, Federación Costarricense de Fútbol! ...100 años del fútbol organizado, una verdadera felicitación para la Federación Costarricense de Fútbol, para el actual Comité Ejecutivo y todos los que ha tenido. Imagínese, Everardo, para permanecer durante 100 años no es nada fácil. Sí, una historia maravillosa, realmente la contemplada en ese espacio de 1921 al 2021. Y un detallito que a mí siempre me llamó la atención y lo investigué y lo chequeé: el equipo de la Sociedad Gimnástica Limonense venía desde Limón en 1921 en tren. Una historia de fábula, porque uno se retrae en el tiempo, dice la Costa Rica en 1921, con cuántos habitantes, en qué condiciones, que por la pasión, por el gusto del fútbol te movilizaras de Limón hacia San José para jugar un campeonato, realmente demuestra que la semilla estaba bien sembrada en este país. Es el fútbol y la pasión que siempre ha despertado en el costarricense especialmente. A veces hay tragos amargos, pero yo creo que se compensan mucho cuando tenemos satisfacciones como las que hemos repasado en esta oportunidad, a seguir trabajando, a seguir mejorando y a establecer metas claras para que el deporte costarricense, especialmente en el fútbol, no se quede atrás. Sí, desde finales del siglo XIX ya se jugaba el fútbol en Costa Rica, incluso hubo algunos torneos, el de 1907, el de 1908, otros intentos en 1912, 1915, donde en algunos casos no se completaron esos campeonatos, así que debidamente ya organizado el fútbol fue a través de la Liga Nacional de Fútbol en 1921, que es la actual hoy fue de fútbol, fundada, como decíamos en la nota al inicio, por 7 clubes hace 100 años. Sí, y un detalle para no dejarlo inadvertido:
Costa Rica participa en el Congreso de Barcelona que establece el arranque de los mundiales en 1930. Es invitada a esa Copa Mundial y por razones económicas al final no se puede ir. Sí, incluso al Mundial de Italia 34, Costa Rica es invitada a tomar parte en las eliminatorias, pero por un asunto económico no lo hizo. 100 años, que vengan muchos éxitos, por supuesto, para el equipo de todos, que es la selección nacional. Hoy los mejores goles de la historia, vamos a recordar 3 muy buenas anotaciones ocurridas en la Bundesliga alemana. Los equipos de la Bundesliga tienen en sus filas a grandes jugadores venidos de todas partes del mundo y logran notables goles como esta volea de primera del jugador de Bosnia, Sergei Barbares, que milita en el Bayer Leverkusen, o este gran gol del jugador del Werder Bremen, Boubacar Sanogo, oriundo de Costa de Marfil. O este remate de media distancia de Adil Chihi, alemán de origen marroquí, que juega en el Colonia. Los aficionados alemanes saben que semana a semana, jugadores como Barbares, Sanogo o Chihi anotan algunos de los mejores goles de la historia. En 1989, el Nacional de Uruguay, campeón del mundo en el 88, se enfrentó a la selección nacional en La Sabana. Veremos cómo le fue a la tricolor. Fue un partido duro, como siempre, contra los uruguayos, ¿verdad? Un equipo del Nacional que venía con muchas figuras en ese momento. Qué gusto que nos acompañe en esta edición de Hazañas, ahora para recordar cómo le fue a la Sele enfrentando a Nacional de Uruguay, uno de los equipos más grandes del continente y que en esa época era campeón del mundo porque había ganado la Copa Intercontinental. Vamos incluso a revisar la formación del equipo uruguayo para enfrentar a Costa Rica. Esto fue en 1989 con Jorge Serena Puerta, Tony Gómez, Daniel Revelés, Hugo de León, Carlos Soca, José Peña, Jorge Cardacho, Javier Cabrera, Julio Sopé, Luis Noé, Sergio Olivera y Héctor El Pichón Núñez, que después llegó a ser director técnico de nuestra selección, Everardo, que formó de la siguiente manera el equipo de Costa Rica. Sí, está Costa Rica de 1989, Luis Gabelo Conejo era el guardameta. En zona defensiva, Alexander Sáenz, que jugaba lateral derecho, el santaneño Roger Flores, Mauricio Montero, Enrique, el Zancudo Díaz. Un medio con Álvaro Solano, después vendría a jugar Enrique Ríos en cambio. Germán Chavarría, Alexander Borges Guimaraes, lo sustituyó Oscar Ramírez, Claudio Miguel Jara, Evaristo Coronado, que luego le daría campo a Javier Wanchop, Hernán Medford, reemplazado posteriormente por Pastor Fernández, y nuestro técnico en aquellos días, el uruguayo Gustavo Décimo. Costa Rica contra Nacional de Uruguay, esto fue el jueves 2 de marzo de 1989 en el Estadio Nacional de la Sabana, 8 de la noche, 6.500 espectadores, dejaron 1.750.000 colones en las arcas de la Federación de Fútbol. Bernie Ulloa fue el árbitro central con José Luis Vargas y Guillermo Hernández, cuarto árbitro, Carlos Arrieta. Ahí está Hernán Medford en sus, digamos, un poco ya inicios en la selección nacional. Nacional era campeón del mundo al ganarle la final de la Copa Intercontinental al PSV holandés, una final que había quedado 2-2 y en penales 7-6 ganaron los charrúas. Esto había sido en Japón en diciembre de 1988. Costa Rica estaba a pocos días de iniciar la pentagonal final contra Guatemala y este fue un fogueo de lujo. Don Hernán, enfrentar al Nacional de Uruguay, campeón de la Copa Intercontinental, campeón del mundo a nivel de clubes. No cabe duda de que era un fogueo de lujo para nuestra selección, que ya estaba pues dando pasos ahí para asomar a lo que era la primera participación en un mundial. Muchas de las figuras están en este equipo. Curiosamente, dos técnicos uruguayos eran los que estaban enfrentándose en esta ocasión y como lo mencionó Everardo,
don Héctor Núñez posteriormente dirigiría también la Sele costarricense. Y Héctor Pichón Núñez, que arrancó la eliminatoria hacia el 94. Aquí observando algunos detalles, por ejemplo, en el equipo uruguayo de Nacional, Hugo de León, el central, ¿verdad? Era una de sus grandes figuras, un jugador con un gran liderazgo. Jugadorazo. Sí, hizo una gran carrera en Brasil. El buen guardameta Jorge Seré, ¿verdad? Que en esa época también alcanzó a ser estelar en la selección uruguaya. Ven ustedes qué corrida por el sector izquierdo, poniendo en aprietos un poco ahí en la parte baja de la selección nacional, el guardameta Luis Gabelo Conejo. Un partido bastante disputado. Que Gabelo fue titular en la época de Simone, después vinieron Marvin y Moyano, siguió siendo titular y fue al Mundial y apareció como la gran figura de Costa Rica. Sí, aquí está de la selección nacional, ahí vemos a Héctor Núñez. Que Dios goce, ¿eh? Que Dios goce, sí, fue técnico nacional en 1992. En el arranque de la eliminatoria. Hernán Medford, que tenía también algunas... Dirigió luego a la selección de Uruguay y alcanzó un título de Copa América. Sí, en el 95 fue campeón con la selección de Uruguay en la Copa América. Oscar Ramírez. Oscar Ramírez, que ingresaba por Alexander Guimaraes, me parece que era el que tenía el 10 en la selección costarricense. Aquella vez, aquella noche, efectivamente, en el Estadio Nacional, en el antiguo Estadio Nacional, allá en La Sabana, Oscar Ramírez. También otro de los cambios que venían en ese momento. Ahí está Pastor con el número 12. Pastor Fernández. Enrique Rivers también. Enrique Rivers 15, con el número 15. Y Álvaro Solano, que salía uno de los jugadores talentosos que tenía el fútbol costarricense en ese momento, jugador de la Liga Deportiva Alajuelense. Con el 11 se iba Hernán Medford. El árbitro Berno Ulloa, que era nuestro referee de moda en ese tiempo. Sí, y Carlos Arrieta, que estaba ahí como cuarto árbitro. No habían pizarras electrónicas, ¿verdad? Así que todo era pues en otro tiempo, ¿verdad? Con lo que se empleaba en esa época. Y Berno Ulloa, usted bien lo dice, aquí en Hazañas del Deporte hemos repasado muchos de pasajes, ¿verdad? De partidos amistosos. Y en muchos de esos estaba la figura de Berno Ulloa, porque era nuestro gran referente del arbitraje. No hubo goles, 0 Costa Rica, 0 Nacional. Un empate 0-0 esa noche frente a Nacional, que fue muy meritorio y que dejó muy buenas sensaciones en la prensa y en el ambiente futbolístico nacional en aquel 1989. Gustavo de Simone y Hernán Medford hablaron con Harry McLean. Eso recuerdan sobre todo la calidad de oponente que tuvo esa vez la tricolor. Primero, muy buenos días, es un placer estar contigo y hablar contigo, y más en el programa Hazaña del Deporte. Sinceramente fue un partido que al comienzo no se esperaba, no estoy hablando del trámite, sino de que Nacional, siendo campeón del mundo, pudiera llegar acá, y gracias a la buena actitud que tuvieron y su entrenador, se hizo el partido, muy buen partido. La selección, como tenías un buen nivel, pudimos sacar un buen resultado, que era un empate ante el campeón del mundo, y entonces creo que ahí se demostró de que sinceramente el equipo estaba para más, y digo que sinceramente los jugadores, que yo les agradecí porque los jugadores cumplieron a cabalidad lo que estábamos trabajando, con un Jara excelente y un Hernán Medford lo mismo, haciendo un muy buen trabajo, principalmente en la parte ofensiva, y tenían que ayudar en algún momento atrás, pero no éramos dos punteros veloces con gran resistencia a la velocidad. Era un lujo, pero lo que pasa es que como en aquella época no hay los adelantos técnicos que hay ahora y de radiocomunicación y todo, no se le dio la importancia que merecía Nacional. Por ser campeón del mundo, ellos venían de ese título y de representar a toda América contra Europa, y Nacional lo hizo. Y te reitero, tenía un equipo muy bueno. Hace ratillo esos partidos, ¿verdad? Pero fue un partido duro, como siempre, contra los uruguayos, ¿verdad? Un equipo del Nacional que venía con muchas figuras en ese momento, ¿verdad? Había hecho una muy buena hazaña a nivel mundial. Fue un partido parejo al final, porque si no me acuerdo bien, creo que fue el 0-0, un marcador, ¿verdad? Entonces, un partido cerrado. Obviamente la estrategia siempre, los uruguayos, el juego fuerte, el defenderse bien. Nosotros tratamos por todos lados, pero
casi fue imposible, ¿verdad?, abrir el marcador de ellos. Sí, como dijo, ese sistema de Gustavo, por más que era uruguayo, era un poquito otra mentalidad diferente, era más ofensivo él. Así lo demostramos durante toda la era de Gustavo Simone, que para mí fue muy buena. Sí, se tendió por todos lados. La que pasa es que sí, ese equipo nacional de Uruguay tenía grandes jugadores, grandes defensores. Después terminaron jugando muchos en Europa, ¿verdad? Muchos fueron exportados después de esa hazaña que hicieron. Fue un fogueo de muy alta calidad para la selección nacional enfrentar al campeón del mundo a nivel de clubes en ese momento, el equipo nacional, campeón de la Copa Intercontinental, este equipo uruguayo. Ya pues en el cierre, don Hernán Morales. Bueno, hemos disfrutado muchísimo recordar todavía este último partido y ver lo cerca que andábamos en esa época de asistir a un mundial. Faltaban muchas cosas, pero al final de cuentas se logra la clasificación al mundial con una gran mayoría de esos jugadores. Sí, una buena base. Nos tocó luego debutar en la Pentagonal contra Guatemala y perdimos 1-0. Ahí quitaron a De Simón y vino la dupleta de Moyano y Marvin, que posteriormente se quedó solo Marvin Rodríguez. Y nos vamos ya, Everardo. Bueno, hemos hecho un buen repaso por la historia. Que la pasen muy bien, Alex y Hernán. Sí, gracias a don Hernán, también a Everardo. Ustedes, amigos, de manera muy especial por seguirnos semana a semana. Será hasta las próximas hazañas del deporte. Pásenla bien y los dejamos solo que tendremos la semana que viene, Dios mediante. En hazañas del deporte. Costa Rica. Costa Rica. Continuamos el repaso de los ticos en Juegos Olímpicos. Revivimos nuestros mejores momentos en Atlanta 96 con el inolvidable oro de Claudia Paul. Ninguno pudo con él, ninguno pudo con él. El Club Sport Herediano se une al Club de los Equipos Centenarios. Hacemos un viaje por la historia del equipo rojiamarillo. Un liberiano se convirtió en el mejor triatlonista de Costa Rica y Centroamérica. Revisamos la carrera de Leonardo Chacón. Hazañas del deporte, todos los sábados a las 6 de la tarde por Canal 6.